No debería haberlo escuchado. Estaba sentada en mi escritorio, mirando las hojas de cálculo abiertas en mi computadora portátil. Cuando sonó mi teléfono, el nombre de mi padre apareció en la pantalla. Papá. Un nombre que una vez transmitió calidez, pero últimamente se sentía como una obligación. Respondí, hola papá. Al principio no hubo respuesta, pensé que era una mala conexión, pero luego escuché un crujido, el sonido de una silla raspando contra el suelo, un suspiro y luego su voz. Es un fracaso, nunca tendrá éxito. Mi estómago se revolvió, me congelé, con el teléfono todavía pegado a mi oído. Vamos Greg, la voz de mi madre intervino, más baja pero igual de cortante, lo está haciendo bien, paga la hipoteca, ¿no? Mi padre se burló, eso es lo mínimo que puede hacer después de todo lo que hemos hecho por ella, ¿crees que estoy orgulloso de ella? Fue un error que nunca debería haber ocurrido, una decepción constante, ¿y cree que tiene éxito? Nunca será nada más que una broma, un error, una broma. Las palabras me cortaron como 1000 cortes de papel, se me secó la boca, mis dedos apretaron el teléfono, quería colgar, quería gritar, pero no podía moverme, no podía respirar. Tiene suerte de que incluso la dejemos ser parte de esta familia, continuó mi padre, no sé por qué se molesta en esforzarse tanto, nunca será una de nosotros. Me di cuenta entonces de que nunca tuvo la intención de llamarme, se había olvidado de colgar, fue entonces cuando terminó la llamada. El silencio en mi apartamento era ensordecedor, mi corazón latía tan fuerte que pensé que sacudiría las paredes, me senté allí durante mucho tiempo, mirando a la nada. Durante los últimos 6 años, había estado pagando silenciosamente su hipoteca, pensaban que sus pagos iban al banco, pero la verdad era que yo era la que mantenía un techo sobre sus cabezas, a través de JSC Holdings, la compañía de inversión que había creado con la ayuda de mi asesor financiero. Había comprado su hipoteca al banco después de que casi perdieran la casa, nunca leyeron la letra pequeña, nunca lo supieron, no tenían idea de que habían estado viviendo bajo mi generosidad, y ahora me di cuenta de que nunca les habría importado. Toda mi vida me había esforzado al máximo para ganarme la aprobación de mi padre, trabajé más duro que nadie, ascendí más alto en mi carrera, gané más dinero que él jamás ganó, pero nunca fue suficiente, nunca sería suficiente. Pero este fue el momento que cambió todo, exhalé lentamente, con las manos firmes mientras alcanzaba mi computadora portátil, abrí la carpeta que contenía los acuerdos de la hipoteca, el calendario de pagos, los documentos de propiedad. Mi padre pensaba que yo era un fracaso, que no era nada. Pero estaba a punto de descubrir exactamente de quién había estado dependiendo todos estos años, y en una semana, recibiría la sorpresa definitiva. No dormí esa noche, me quedé en la cama, mirando al techo, las palabras de mi padre resonando en mi mente como un disco rayado. Fue un error que nunca debería haber ocurrido, no era solo el insulto, era la certeza en su voz, la forma en que lo dijo como si fuera un hecho, no una opinión, como si toda mi existencia fuera una inconveniencia. Debería haber estado acostumbrada, mi padre nunca había sido de los que ofrecen elogios, incluso de niña, tuve que luchar por su aprobación. ¿Sobresalientes? ¿No es suficiente, ascensos? ¿Se esperaban? ¿Comprar mi primera casa? Una pérdida de dinero, todo lo que hacía era descartado o criticado, pero a pesar de todo, me aferré a una frágil esperanza, tal vez si trabajaba lo suficiente, podría hacerle cambiar de opinión. Esa esperanza se hizo añicos en el momento en que escuché esa llamada. Al amanecer, había terminado de sentirme herida, había terminado de sentir cualquier cosa, me levanté de la cama. Preparé una taza de café negro y me senté en mi escritorio, el brillo de la pantalla de mi computadora portátil se reflejaba en mis ojos cansados mientras abría la carpeta con la etiqueta JSC Holdings, propiedad número 12, la casa de mis padres. La hipoteca que pensaban que estaban pagando estaba en realidad a mi nombre, el banco la había transferido a JSC Holdings hace años, cuando estaban a meses de la ejecución hipotecaria. En aquel entonces, mi madre me había llamado llorando, rogándome que la ayudara, mi padre se había negado a pedirlo, demasiado orgulloso para admitir la derrota. Pero intervine de todos modos, había establecido el acuerdo perfecto, pensaban que estaban haciendo pagos al banco, pero en realidad, cada cheque que enviaban iba directamente a mi empresa de responsabilidad limitada, por supuesto, yo estaba cubriendo la mayor parte del costo. 6 años pagando miles cada mes para que pudieran vivir cómodamente, nunca pidiendo un agradecimiento, nunca esperando que se humillaran, pero había esperado decencia básica. Hice clic en los documentos, con las manos firmes mientras revisaba la letra pequeña. Cuando establecí la compra de la hipoteca por primera vez, mi asesor financiero, Mark, había insistido en incluir una cláusula de opción de compra, una garantía legal en caso de que las cosas salieran mal. En aquel entonces, me había reído, ¿qué podría salir mal? Ahora no me reía. Si no pagaban, JSC Holdings tenía derecho a tomar posesión total de la casa de inmediato, mis padres serían degradados a inquilinos mensuales, y si no pagaban el alquiler, podría desalojarlos según la ley estatal, no tenían idea de cuánto poder tenía en realidad.
Me recliné en mi silla, dejando que el peso de la situación se asentara sobre mí. Mi padre pensaba que yo era un fracaso, pensaba que nunca llegaría a nada, pero había estado viviendo bajo mi techo todo este tiempo. Una sonrisa amarga se dibujó en mis labios, tenía el poder de quitarles todo. La única pregunta era, ¿se lo merecían? Como si fuera una señal, mi teléfono vibró. Mamá, hola cariño, ¿puedes venir a cenar este domingo? Nos encantaría verte. Miré el mensaje. La última vez que me invitó a cenar, había sido por una razón, dinero. Dudé en ignorarlo, pero algo en mis entrañas me dijo que siguiera la corriente. Si mi padre podía fingir que me quería, yo podía fingir lo mismo, así que escribí. Yo, por supuesto. Tengo muchas ganas. Una mentira, pero necesaria. Antes de cerrar mi computadora portátil, tenía una última cosa que comprobar. Mi tío, el hermano mayor de mi padre, siempre había estado de mi lado, era el único en la familia que me había tratado como si importara. Le envié un mensaje de texto. Yo, hola tío Rey, necesito preguntarte algo. ¿Alguna vez has oído a papá decir algo sobre mí? ¿Algo inusual? Su respuesta llegó casi al instante. Tío Rey, Jessica, tenemos que hablar. No quería ser yo quien te dijera esto, pero es peor de lo que piensas. Mi pecho se oprimió. ¿Peor? ¿Qué más habían estado diciendo? El teléfono sonó y contesté al primer timbre. ¿Tío Rey? Suspiró. Jessica, he guardado silencio durante demasiado tiempo, pero después de lo que escuché la semana pasada, ya no puedo más. Me preparé. ¿Qué dijeron? Hubo una pausa. Luego, no solo hablan de ti a tus espaldas, han estado planeando algo. Tu padre ha estado investigando tus finanzas, está convencido de que les has estado ocultando dinero. Le dijo a tu madre la semana pasada que si no les entregas más dinero voluntariamente, encontrarán una manera de obligarte. La sangre rugió en mis oídos. ¿Obligarme? ¿Cómo? Mencionó llamar a tu empleador, tratando de desacreditarte, tal vez incluso contactar al Servicio de Impuestos Internos para que te audite. Una ira fría y aguda se asentó en mis entrañas. No solo eran desagradecidos, no solo eran crueles, estaban dispuestos a destruirme por dinero. Respiré hondo, apretando los puños. Tío Rey, necesito que hagas algo por mí. Lo que sea, cariño. Necesito pruebas. No sabía lo que mis padres habían planeado, pero una cosa era segura, pensaban que era débil, no tenían idea de con quién estaban tratando, y en solo unos días, iban a aprender exactamente lo equivocados que estaban. Pasé los 2 días siguientes preparándome. Si mi padre quería jugar sucio, le mostraría lo peligroso que podía ser subestimarme. Primero, llamé a Mark, mi asesor financiero. Jessica, me saludó, con voz cálida. Supongo que esta no es solo una llamada social. No exactamente, dije, golpeando mi bolígrafo contra el escritorio. Necesito saber exactamente qué tan hermético es nuestro acuerdo sobre la propiedad número 12. Si no hacen un pago, ¿qué tan rápido puedo actuar? Mark ni siquiera dudó. Inmediatamente, la cláusula de opción de compra le permite a JSC Holdings asumir la propiedad total en el momento en que incumplen. No tendrían ningún recurso legal, a menos que tengan $350,000 por ahí para comprarte. Sonreí. No los tienen. Entonces están jodidos. Exhalé lentamente, sintiendo una sensación de control sobre mí. Bien, dije, necesito que hagas una cosa más. Vigila su cuenta. Tengo la sensación de que ya están teniendo dificultades y necesito confirmación de que su próximo pago será rechazado. Mark se rió entre dientes. Eso no tomará mucho tiempo. Por lo que veo, su saldo es peligrosamente bajo. Si no encuentran mágicamente $5,800 para el 15, están acabados. Miré el calendario. Faltaban 4 días. 4 días hasta que mi padre, el hombre que me llamó un fracaso, se despertara y se diera cuenta de que había estado viviendo de mi generosidad. 4 días hasta que tuviera que rogarme por ayuda. No se la iba a dar. El domingo, conduje hasta la casa de mis padres como si nada hubiera pasado. Ver su casa, la casa que yo poseía, me llenó de una extraña sensación de desapego. Este lugar había sido una vez mi refugio seguro, ahora era territorio enemigo. Mientras caminaba por el camino de entrada, mi madre abrió la puerta de golpe, con el rostro radiante. Jessica, cariño. Pasa. Su entusiasmo era falso, ahora lo sabía. Entré, el olor a ajo y pollo asado llenaba el aire. Mi padre estaba sentado a la cabecera de la mesa, con los brazos cruzados, su expresión ilegible. Mi madre revoloteaba a su lado, colocando los platos con cuidado, como si la cena perfecta suavizara cualquier cosa que estuvieran a punto de pedirme. Mi hermano, Liam, se reclinó en su silla, sonriendo. A diferencia de mí, Liam nunca había luchado por la aprobación de nuestro padre, era el niño de oro, el que nunca hacía nada malo, a pesar de que no tenía ningún logro a su nombre. Tomé asiento, mi rostro era una máscara de neutralidad. Jessica, mi padre finalmente habló, su voz cargada de una calidez forzada. Es bueno verte. Asentí. A mí también, papá.
Hubo un silencio incómodo antes de que mi madre interviniera, su voz melosa y dulce. Hemos estado pensando mucho en la familia últimamente, dijo, extendiendo la mano hacia mí por encima de la mesa, y en lo importante que es apoyarnos mutuamente en tiempos difíciles. No reaccioné, es cierto. Mi padre exhaló como si esto fuera difícil para él, como si fuera el quien hiciera el sacrificio. La verdad es, Jessica, que necesitamos tu ayuda. El pago de la hipoteca de este mes está un poco ajustado. ¿Un poco ajustado? Estaban a punto de incumplir y todavía lo minimizaba. ¿Cuánto necesitan?, pregunté, fingiendo ignorancia. Mi madre dudó. Estábamos pensando, solo $3.000 adicionales al mes, eso debería mantenernos estables. Casi me reí, no tenía ni idea de que ya estaba pagando $5.800 cada mes, y querían que añadiera otros $3.000 encima. Dejé el tenedor, inclinando la cabeza, eso es mucho dinero. No es nada comparado con lo que hemos hecho por ti, espetó mi padre, la irritación rompiendo su actuación. Te criamos. Te dimos todo. Lo mínimo que puedes hacer es apoyar a tu familia. Sostuve su mirada, mi sangre se heló. ¿Lo mínimo que podía hacer? Estas eran las mismas personas que se habían burlado de mí a mis espaldas, el mismo padre que me había llamado un fracaso mientras vivía bajo mi techo. Tomé un sorbo de agua lentamente, controlando mi expresión, lo pensaré. Mi madre exhaló aliviada. Oh, cariño, gracias. Sabíamos que podíamos contar contigo. Forcé una sonrisa, no tenía ni idea de que en 3 días lo perderían todo. Esa noche, recibí una llamada de Mark. Han incumplido, las palabras enviaron un escalofrío de satisfacción a través de mí. ¿Han? ¿Qué?, pregunté, haciéndome la tonta. No hicieron el pago de la hipoteca, repitió Mark, no había fondos. A partir de la medianoche de hoy, JSC Holdings es oficialmente la propietaria de la casa. Cerré los ojos, exhalando lentamente. Estaba hecho. Mi padre, el hombre que me había menospreciado toda mi vida, ahora era mi inquilino. ¿Quieres iniciar el proceso de desalojo?, preguntó Mark. Todavía no. Quería ver cuánto tardarían en darse cuenta de la verdad. Sonreí, mirando la foto familiar enmarcada en mi escritorio. Era de hace años, cuando todavía creía que mi padre era capaz de amar. Todavía no, murmuré. Veamos hasta dónde están dispuestos a llegar antes de romperse. Porque se romperían, y esta vez, no estaría allí para atraparlos. No tuve que esperar mucho, pasaron 3 días y el silencio de mis padres era ensordecedor, sin llamadas, sin mensajes de texto, sin mensajes de culpa sobre la familia que debe permanecer unida, nada. ¿Sabía por qué? Todavía no se habían dado cuenta, todavía pensaban que su pago se había realizado, todavía creían que tenían todo bajo control. No tenían idea de que la casa en la que vivían, la que llamaban su hogar, ya no era suya. Exactamente a las 9:07 a.m. del viernes por la mañana, llegó la notificación a mi bandeja de entrada. Asunto urgente. Aviso de incumplimiento, propiedad número 12. Departamento Legal de JSC Holdings. Abrí el correo electrónico, mi corazón latía con una mezcla de anticipación y satisfacción. El aviso legal era frío, formal e innegable. Debido al incumplimiento en el pago de la hipoteca acordada antes de la fecha límite del 15, la cláusula de opción de compra se ha ejercido con efecto inmediato. JSC Holdings es la propietaria única de la propiedad ubicada en la segunda calle, según los acuerdos contractuales. Los ocupantes actuales se considerarán inquilinos mensuales sujetos a acuerdos de alquiler en el futuro. El incumplimiento de los términos del alquiler puede resultar en un procedimiento de desalojo. Miré la pantalla, mis dedos sobre el teclado. Esto era todo, ahora tenía todo el poder. No tuve que llamarlos primero, ellos vinieron a mí. A las 9:42 a.m. sonó mi teléfono. Mamá, lo dejé ir al buzón de voz. A las 9:47 a.m. volvió a llamar. A las 9:50 a.m. era mi padre. Los dejé sudar durante 1 hora completa antes de finalmente contestar. Jessica, la voz de mi madre era aguda, frenética. ¿Ha habido algún tipo de error con el banco? Acabamos de recibir un aviso que dice que hemos incumplido con la hipoteca, pero eso no puede ser correcto. Tienes que ayudarnos. Me recliné en mi silla, una lenta sonrisa se dibujó en mi rostro. No es un error. Silencio. ¿Qué? La voz de mi madre era apenas un susurro. Dije, repetí, enunciando cada palabra, que no es un error, no pagaron su hipoteca, así que la casa, ya no es suya. Una pausa atónita, luego, Jessica, cariño, ¿de qué estás hablando? Mi madre soltó una risa nerviosa, como si todo fuera una broma. Esta es nuestra casa. Incliné la cabeza. No, mamá, era su casa, pero en el momento en que incumplieron, JSC Holdings tomó posesión total. Legalmente, ahora son inquilinos. El peso de mis palabras finalmente se hizo sentir. No, eso es imposible.
La voz de mi padre interrumpió, su habitual autoridad resquebrajándose por el pánico. La hipoteca está con el banco. La hemos estado pagando durante años. Dejé que eso flotara en el aire por un momento, luego lancé la bomba final. No le estaban pagando al banco, papá, me estaban pagando a mí. Silencio sepulcral, luego, ¿estás mintiendo? La voz de mi padre era baja, aguda, pero podía oír el miedo debajo. Suspiré, no lo estoy. Hace 6 años, cuando casi perdieron esta casa, compré la hipoteca, han estado enviando sus pagos a JSC Holdings todos los meses, pensando que era un banco, pero es mi empresa. Hice una pausa para dar efecto, soy dueña de esta casa, siempre lo he sido. A mi madre se le cortó la respiración, mi padre maldijo por lo bajo, y luego mi hermano, Liam, que aparentemente había estado escuchando, se rió. ¿Quieres decir que hemos estado pagando el alquiler a nuestra propia hermana fracasada todo este tiempo? Se burló. Bueno, supongo que eso explica por qué el banco es un desastre. Probablemente arruinaste el papeleo, como arruinas todo lo demás. Apreté la mandíbula, obligándome a mantener la calma. Liam siempre había sido así, arrogante, cruel, con derecho. Bueno, ya que parecen pensar que lo arruino todo, dije suavemente, les va a encantar esta parte, el alquiler vence en 30 días, y si no pueden pagar, serán desalojados. Jessica, espera, mi madre comenzó, pero mi padre la interrumpió. Es un farol, y espetó, ¿no le harías esto a tu propia familia? Solté una risa breve y sin humor, ¿no lo haría? Pensé en los años que había pasado cubriéndolos, los miles y miles de dólares que había gastado manteniéndolos cómodos mientras me menospreciaban a mis espaldas. Pensé en la voz de mi padre en esa llamada telefónica, es un error que nunca debería haber ocurrido. Pensé en cómo habían planeado chantajearme, arruinar mi carrera, robarme si no les entregaba más dinero voluntariamente. Mi padre siempre había creído que era débil, estaba a punto de descubrir lo equivocado que estaba. Ya he hablado con mi abogado, dije con calma, si no pagan, se van, y si intentan algo, cualquier manipulación, cualquier amenaza, cualquier daño accidental a la casa, presentaré cargos, pequeños ingratos. Holgué antes de que mi padre pudiera terminar la frase. En cuestión de minutos, mi teléfono explotó con mensajes. Mamá, Jessica, por favor no hagas esto. Somos familia. Hablemos. Papá, te arrepentirás de esto, recuérdalo. Liam, ¿crees que eres tan inteligente? Solo eres una perdedora amargada y patética. Encontraremos la manera de recuperar la casa, ya verás. Leí cada uno, luego bloqueé sus números. Había pasado toda mi vida haciendo todo lo posible por ellos, ahora había terminado. Me recliné en mi silla, mirando por la ventana, dejando que el peso de todo se asentara sobre mí. Por primera vez en años, ya no los estaba sosteniendo, finalmente iban a tener que valerse por sí mismos, y si se caían, ese era su problema, no el mío. Los días que siguieron fueron inquietantemente tranquilos, sin llamadas, sin mensajes, sin súplicas desesperadas. Casi esperaba que mi madre apareciera en mi puerta, llorando y rogando perdón, esperaba que mi padre se enfureciera, que intentara intimidarme para que cambiara mi decisión, esperaba que mi hermano hiciera planes, que encontrara alguna laguna legal que les permitiera conservar la casa. Pero nada de eso sucedió, en cambio, guardaron silencio, sabía por qué, no estaban aceptando su destino, estaban planeando su próximo movimiento. El intento desesperado llegó 3 días después, un miércoles por la mañana. Estaba en el trabajo cuando mi teléfono se iluminó con una llamada de un número desconocido, la ignoré. Un minuto después, entró otra llamada y luego un correo electrónico. Asunto, urgente. Error de ejecución hipotecaria de la casa. Oficinas legales de bufete de abogados. Hice clic para abrirlo. Estimada señorita Carter. Nos han contactado sus padres, Greg y Linda Carter, con respecto a la reciente ejecución hipotecaria de su casa. Creen que ha habido un malentendido y les gustaría discutir la posibilidad de restablecer la propiedad. Comuníquese con nosotros lo antes posible para evitar más complicaciones legales. Atentamente. John R. Hastings, abogado. Cerré el correo electrónico con una sonrisa. ¿Habían contratado a un abogado? Por supuesto que sí. Reenvié el correo electrónico a Mark, mi asesor financiero. Menos de 10 minutos después, me devolvió la llamada, riendo. No tienen ningún caso, dijo. Firmaron el contrato de hipoteca, firmaron la cláusula de opción de compra, firmaron todo. No pueden luchar contra esto en los tribunales, porque legalmente, tienes razón. Exhalé, aliviada pero no sorprendida. Me lo imaginaba, pero no se detendrán, ¿verdad? Mark se rió entre dientes. Probablemente no, pero no hay nada que puedan hacer. Pensé en mi padre, su orgullo, su arrogancia, la forma en que preferiría destruirme antes que admitir que había fallado. No se detendrían, seguirían presionando hasta que no les quedara nada a lo que aferrarse. Esa noche, mientras terminaba de cenar, sonó mi teléfono. Tío Ray, contesté.
Hola, tío Rey. Acabo de hablar por teléfono con tu padre, dijo sin saludarme, su tono era serio. Tienes que tener cuidado. Fruncí el ceño, ¿ahora qué? No solo está tratando de luchar contra esto legalmente, Rey suspiró, está buscando otras formas de hacerte ceder. Un escalofrío me recorrió la espalda, ¿qué quieres decir? Está llamando a tu trabajo, tratando de que te despidan. Se me encogió el estómago, ¿hablas en serio? Me dijo, palabra por palabra, que si no les devuelves la casa voluntariamente, te arruinará de otra manera, dijo algo sobre contactar a recursos humanos, inventar una queja, tratar de acusarte de fraude, cualquier cosa que pudiera sacarte del medio. Cerré los ojos, inhalando profundamente, por supuesto que lo haría. Cuando se enfrenta a sus propios fracasos, mi padre preferiría quemarlo todo antes que admitir la derrota, pero ya no solo iba tras la casa, iba tras mí. No iba a esperar a que hiciera su movimiento, a la mañana siguiente, fui yo misma a recursos humanos. Jessica, mi gerente, Lauren, me saludó cálidamente, ¿qué pasa? Forcé una pequeña sonrisa, necesito hablar contigo sobre algo importante, en privado. Me condujo a su oficina, cerrando la puerta detrás de ella, respiré hondo, necesito avisarte sobre algo, mi padre va a intentar que me despidan. Lauren frunció el ceño, ¿qué? Le expliqué todo, la hipoteca, el incumplimiento, las amenazas, en el momento en que terminé, dejó escapar un largo suspiro y negó con la cabeza, Jessica, déjame ser clara, no te vas a ir a ninguna parte. El alivio me inundó. Nos ocupamos de cosas como esta más a menudo de lo que piensas, continuó. Personas con rencores, dramas familiares, denuncias falsas. Si tu padre llama, documentaremos todo, pero te prometo que no tiene el poder de afectar tu trabajo. Me dedicó una sonrisa tranquilizadora, notificaré a nuestro equipo legal, por si acaso, si se pasa de la raya, lo golpearemos con una orden de cese y desistimiento. Exhalé, la tensión que no me había dado cuenta de que estaba cargando abandonó mi cuerpo, mi padre había perdido su casa y ahora también había perdido su poder sobre mí. Esa noche, sucedió, un golpe en mi puerta, un golpe fuerte y urgente, lo sabía incluso antes de abrirla. Abrí la puerta de golpe y allí estaban, mis padres, mi padre estaba rígido, su rostro rojo de ira, los ojos de mi madre estaban hinchados de llorar. Jessica, susurró, por favor. Crucé los brazos, ¿qué quieren? Necesitamos recuperar la casa, dijo mi padre, su voz baja y amenazante, no tienes derecho a hacernos esto. Incliné la cabeza, sin impresionarme. Tengo todo el derecho, legalmente, financieramente, moralmente. Mi madre juntó las manos, desesperada, te criamos. Te lo dimos todo. Nos estás castigando por... ¿Por qué? La interrumpí bruscamente, por llamarme un fracaso. ¿Por decir que fui un error? ¿Por intentar arruinar mi vida en el momento en que dejé de darles dinero? Se estremeció, mi padre apretó la mandíbula. Estás siendo cruel. Solté una risa breve y sin humor, no. Papá, dije, con voz firme, estoy siendo justa. Un denso silencio se instaló entre nosotros, luego, los ojos de mi padre se oscurecieron, sus labios se curvaron en una mueca, te arrepentirás de esto, Jessica, crees que estás ganando, pero no es así, nunca serás nada sin nosotros y un día te darás cuenta de eso. Algo dentro de mí hizo clic, la última pizca de esperanza que tenía de que él pudiera cambiar se hizo añicos, lo miré fijamente a los ojos, entonces supongo que ya veremos, ¿no? Sin decir una palabra más, les cerré la puerta en la cara, y por primera vez en mi vida, me sentí completamente libre. En el momento en que cerré esa puerta, supe que había terminado, no solo con su manipulación, no solo con su derecho, con ellos. Me quedé allí parada durante mucho tiempo, con las manos agarrando el pomo de la puerta, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho, había pasado años tratando de ganarme el respeto de mi padre, años esperando que algún día me mirara y viera a alguien de quien estar orgulloso, pero en ese momento, mientras su amenaza aún resonaba en mis oídos, me di cuenta de algo que debería haber sido obvio desde el principio, no importaba lo que hiciera, nunca sería suficiente para ellos. Y no necesitaba que lo fuera. A la mañana siguiente, envié el aviso final. Asunto, aviso de desalojo, propiedad número 12. Departamento Legal de JSC Holdings. Estimados SR y SRA, Carter. Como se les notificó previamente, el acuerdo de hipoteca para la propiedad ubicada en la segunda calle ya no está en vigor debido a la falta de pago. A partir de hoy, su arrendamiento está oficialmente terminado, se les exige que desalojen las instalaciones dentro de los 30 días, el incumplimiento resultará en un procedimiento formal de desalojo. Asegúrense de que todas sus pertenencias personales sean retiradas antes de la fecha límite para evitar complicaciones legales. Atentamente. Jessica Carter. Propietaria, JSC Holdings. Miré el correo electrónico durante mucho tiempo antes de presionar enviar, esto era todo, estaban fuera de mi vida.
No tardaron mucho en comenzar las consecuencias. Mi madre me llamó 27 veces ese día. No contesté. Mi padre dejó un solo mensaje de voz. Te arrepentirás de esto algún día. Volverás arrastrándote y cuando lo hagas, no estaremos aquí. Lo escuché 2 veces, luego lo borré. Liam, mi hermano, intentó un último movimiento desesperado. Liam, felicidades, Jessica, acabas de arruinar a nuestra familia, espero que estés feliz. No respondí, habían pasado años haciéndome sentir que yo era el problema, como si nunca fuera suficiente, como si debiera estar agradecida solo por existir en su mundo, pero ahora eran ellos los que no tenían hogar, y yo, finalmente era libre. Pasaron 30 días, no fui a la casa, no los contacté, no pregunté si necesitaban ayuda, no necesitaba hacerlo, Mark se encargó de todo, confirmó que se mudaron el día antes de la fecha límite, probablemente tratando de evitar la vergüenza de ser desalojados formalmente. La casa quedó prácticamente intacta, aunque se llevaron lo que pudieron y dejaron el resto en pilas de basura, típico. Conduje hasta allí una última vez, solo para verla. La casa estaba tranquila, vacía, el hogar que una vez aprecié, el lugar donde había crecido, ahora era solo mío. Pero mientras estaba parada en la puerta, mirando las habitaciones abandonadas, no sentí nada, sin tristeza, sin culpa, sin nostalgia, solo alivio. Saqué mi teléfono y marqué el número del tío Ray. Se han ido, dije simplemente. Exhaló, ¿cómo te sientes? Lo pensé por un segundo, luego sonreí, más ligera. Vendí la casa 2 semanas después, el mercado estaba fuerte y en cuestión de días me la quité de las manos. ¿Las ganancias? Las usé para iniciar un fondo para mujeres jóvenes que escapan de familias financieramente abusivas, mujeres que, como yo, habían sido llevadas a creer que le debían todo a sus familias, solo por haber nacido, porque sabía lo que se sentía estar atrapada, sabía lo que se sentía creer que el amor tenía que ganarse. Pero había aprendido algo importante a través de todo esto: la verdadera familia no está determinada por la sangre, está determinada por quien realmente te apoya, y mi verdadera familia, no eran ellos, era yo. 3 meses después, apareció un mensaje en mi bandeja de entrada, era de mi madre. Mamá, Jessica, por favor, por favor. No sé a dónde más ir. ¿Podemos hablar? Lo miré durante mucho tiempo. Hace unos meses, me habría angustiado por esto, me habría preguntado si estaba tomando la decisión correcta, si estaba siendo demasiado dura, demasiado cruel, pero ahora, simplemente eliminé el mensaje. Porque algunos puentes merecen ser quemados, y no iba a mirar atrás.